Hablar de las cualidades que ha de tener un buen árbitro es un tema realmente difícil, porque creo que al final lo que se pide a un árbitro es que tenga sentido común. Pero sin embargo, a efectos de exposición, yo señalaría tres cualidades fundamentalmente. 1, preparación. 2, honradez. Y 3, dedicación. En lo que hace relación a preparación, el árbitro tiene que ser, como hemos dicho, una persona con sentido común, neutral frente a las partes, y si se trata de un arbitraje internacional, tiene que tener una mentalidad universal. No basta solo que maneje idiomas, tiene que tener una universalidad de cultura, sepa de culturas, sepa adaptarse y entender a las personas en sus expresiones, de forma que cuando alguien presente su caso se le pueda entender no solo porque se siga lo que el lenguaje quiera decir, sino también la mentalidad. Muchas veces se pregunta uno si es bueno que el árbitro sea joven o sea viejo. Yo creo que lo que tiene que tener es experiencia, debe ser una persona experimentada, pero no quiero yo decir que tenga que ser necesariamente una persona que no sea joven. Yo tengo la experiencia de que cuando se me propuso la presidencia de un tribunal de arbitraje, como fue después un tribunal con mucha repercusión, como es en el caso Norsolor contra Pavalk, yo no tenía en aquel entonces los 30 años y sin embargo este ha sido un laudo el que dictamos en dicho procedimiento, que ha transcurrido por los juzgados y tribunales superiores y ha sido ratificado. Yo recuerdo que este tribunal de arbitraje debía enfrentarse a un problema que era el de una compraventa entre una empresa turca y una empresa francesa, y debía realizarse en Viena. Con arreglo al derecho de Austria, si en el contrato no figuraba que el contrato debía realizarse con arreglo a ley o a equidad, en principio la presunción que establece el derecho austríaco es que debe realizarse con arreglo a la ley. En ese contrato no figuraba y nosotros entendimos que por tratarse de un contrato internacional, si aplicábamos la ley francesa, teníamos que llegar a unas conclusiones distintas radicalmente distintas de si aplicábamos la ley turca. Por eso acudimos a los principios generales del derecho e invocamos la lex mercatoria. El problema fue que cuando la parte que no estaba conforme con nuestra decisión recurrió ante los tribunales de Austria, llegando hasta el Tribunal Supremo de Austria, decía que por haber utilizado la lex mercatoria, los principios generales del derecho, habíamos convertido un arbitraje de derecho en un arbitraje de equidad. El Tribunal Supremo de Austria confirmó que la aplicación de los principios generales del derecho internacional es arbitrar conforme a derecho, porque los principios generales del derecho son fuente del derecho internacional. Lo mismo sucedió después en Francia, cuando se solicitó la ejecución del laudo, llegó hasta el Tribunal de Casación francés, donde se discutió la misma cuestión, si habíamos convertido un arbitraje de derecho en un arbitraje de equidad y por lo tanto habíamos obrado no conforme a nuestro actuar. El Tribunal de Casación francés ratificó nuestra postura en el sentido de que aplicar los principios generales del derecho es aplicar el derecho y, en definitiva, hacer un arbitraje conforme a derecho. Esto tuvo mucha repercusión. En la doctrina se escribieron libros y numerosos congresos al respecto, discutiendo la lex mercatoria. Esto lo realicé siendo un jovenzano, donde los coárbitros y los abogados de parte, desde luego,
pudieran ser no solo mi padre, sino en algún caso mi abuelo, y sin embargo yo creo que la juventud no tiene por qué ser excluyente de las virtudes o de las cualidades de un árbitro. Un árbitro puede ser joven y al mismo tiempo tener el sentido común que se requiere en el ejercicio del arbitraje. Lo que sí tiene que tener el árbitro son cualidades de diplomacia, cualidades de pedagogía, porque a lo largo del procedimiento arbitral se plantean numerosas cuestiones. Por ejemplo, en materia procedimental sucede con frecuencia que una de las partes pretende que se utilizar un medio de prueba que no parece al tribunal estar conforme a lo que debe ser e insiste, y muchas veces al tribunal le amenaza diciendo que si se rechazan esas pruebas se supondría una violación del due process que después llevaría a la anulación del procedimiento y del laudo arbitral. Creo que en este caso hay que compaginar, por un lado, la diplomacia con las partes y, por otro lado, la firmeza del presidente del tribunal. El presidente del tribunal no puede permitir que una de las partes, a base de la llamada paranoia del due process, paralice o dificulte la labor, el desarrollo del procedimiento arbitral. Creo que hay que compaginar esas virtudes de diplomacia y de pedagogía por parte del tribunal, por parte sobre todo del presidente del tribunal, con una firmeza a la hora de mantener el criterio de forma que no se paralice el procedimiento arbitral ante el abuso de una de las partes, arguyendo due process como verdadera paranoia. Yo creo que además el tribunal debe tener una cierta creatividad. Recuerdo en este sentido una anécdota cuando en un tribunal de arbitraje que presidía Klaus von Boveser, el conocido árbitro mexicano, después de la deliberación encargamos al presidente que redactara un borrador de laudo y que ese borrador de laudo sería discutido por los coárbitros para antes de finalizar nuestra deliberación. El encargo fue recibido por el presidente y el presidente redactó un borrador de laudo que nos mandó a los coárbitros para su estudio y deliberación. El error de su secretaria fue que apretó el botón del ordenador mandando no solo el borrador a los árbitros, sino también a las partes. Recuerdo cómo en la conversación que tuvimos ese mismo día, cuando le hice ver al presidente el error cometido por su secretaria, tuvimos una discusión sobre qué hacer, porque efectivamente se había cometido un error del procedimiento. Yo le sugerí al presidente que lo mejor era no hacer nada y esperar acontecimientos. ¿Cuál fue nuestra gran sorpresa al cabo de 2 días de recibir un email de las partes agradeciendo de forma entusiasta al tribunal la confianza que tenían las partes de haber hecho una propuesta de laudo a discutir y conocer la reacción de las partes? No era esa nuestra idea, sino que fue una equivocación, pero resulta que por haber esperado y no haber tomado decisiones súbitas, pues llegamos a una situación en la cual se pudo hablar con las partes y no solo rectificar lo que hubiera sido un error, sino fue alabado por las partes. En ese sentido, creo que la creatividad de los árbitros es muy importante a la hora de señalar ese procedimiento y a lo largo del procedimiento pues poder dar solución a las partes en los diferentes problemas. Yo creo que el árbitro además debe ser una persona que dialogue. El tribunal arbitral tiene que tener un diálogo permanente con las partes. El resultado de ese procedimiento, ese proceder del arbitraje lleva a que hay un diálogo constante del tribunal con las partes.
Yo creo que ahí además hay un problema también muy interesante de formación de los juristas. Nuestros juristas latino-hispanoparlantes estamos acostumbrados a ir a la Facultad de Derecho a escuchar las lecciones magistrales del profesor, tomar nota y sacar unos apuntes. Por el contrario, en el mundo anglosajón hay un diálogo permanente desde el primer día entre el profesor y los alumnos. Yo recuerdo, sin ir más lejos, un hijo mío se incorporó después de estudiar la Facultad de Derecho en Madrid, se incorporó a la NYU en Nueva York para hacer un máster, y tenía uno de los profesores en materia de arbitraje internacional, que era Andy Lowenfeld. Andy Lowenfeld era uno de los árbitros realmente fantásticos, con los que era agradabilísimo trabajar con él. Y recuerdo que tuve una audiencia con él a las semanas de comenzar el curso. Le pregunté por mi hijo y me dijo: estoy muy preocupado porque tu hijo no habla en clase, parece que no le interesa lo que estamos discutiendo y no interviene. Por la noche llegué a casa, le dije: hijo, hay que intervenir porque el sistema anglosajón es muy distinto del sistema continental en el cual estás acostumbrado la docencia en Madrid. Y efectivamente, al cabo de 3 meses, volví a reunirme con Andy Lowenfeld, le pregunté por la situación en la que andaba mi hijo en sus estudios del máster, y me dijo: estoy encantado, no para de hablar, cuestiona, todos los días está interviniendo de forma muy activa. Es que efectivamente yo creo que el mundo anglosajón entiende esa participación mucho más que el mundo continental, que estamos más acostumbrados a escuchar, a tomar apuntes y a que el árbitro pues al final resuelva sin ninguna comunicación con las partes en su laudo arbitral. Creo que esto es un error. Creo que el árbitro tiene que tener esa capacidad de comunicación, tiene que tener una pedagogía, tiene que tener una diplomacia. En definitiva, es ese sentido común en el desarrollo del procedimiento. Al mismo tiempo, en segundo lugar, creo que otra de las cualidades fundamentales del árbitro es su honradez. El árbitro tiene que ser neutral en su actividad y en su participación en el procedimiento arbitral, no tiene que tener ninguna conexión especial con las partes, debe tratarlas a todas por igual, tiene que hacer, y eso es muy importante, cuando recibe el encargo arbitral, tiene que hacer lo que los ingleses llaman la disclosure, es decir, manejar todos los antecedentes que pueda haber en su actividad personal o profesional. Si hubo o no alguna relación con las partes, tiene que hacer ese descubrimiento, tiene que manifestar todo lo que pueda, a los ojos de una de las partes, ser entendido como falta de neutralidad. Pero esto además, yo creo que esto enlaza también con otro tema que estamos discutiendo en el mundo arbitral, lo que los ingleses llaman el double hatting. Hay, sobre todo en materia de arbitraje de protección de inversiones, hay una discusión, yo creo que exagerada, sobre la prohibición de que quien intervenga como abogado en procedimientos de arbitraje no pueda actuar como árbitro. Yo creo que eso es un error gravísimo. Yo creo que el buen árbitro tiene que tener una muy buena experiencia como abogado, y el abogado tiene que saber también cómo piensa, cómo reaccionan los árbitros, y un buen abogado tiene que haber sido árbitro y ser árbitro al mismo tiempo. Yo creo que esta prohibición de que el árbitro debe ser solo árbitro y no puede ser abogado al mismo tiempo en casos distintos, efectivamente, tiene que haber un control de conflicto de intereses. No puede ser árbitro quien tenga, por su actividad
como abogado un conflicto de intereses con el tema en discusión, pero yo creo que esta polémica que se pretende por parte de algunos, yo me dedico exclusivamente a ser árbitro porque no puedo actuar como abogado, creo que es un error grave. Yo creo que un buen árbitro es quien ha sido y es un buen abogado, y un buen abogado no puede serlo en materia arbitral si no ha sido un buen árbitro. Yo creo que en materia de honradez también hay que tener, el árbitro tiene que tener una solidaridad con sus coárbitros. Yo recuerdo en un arbitraje muy sonado que hubo en España en materia de entre SEAT, sobre la empresa SEAT, entre Fiat y el gobierno español, fue un procedimiento muy importante porque lo que se discutía no era solo un diseño industrial, sino lo que se discutía en aquel arbitraje el resultado era cerrar quiebra de una empresa automovilística de España como era la empresa SEAT. Yo recuerdo la gran lección que tuve en ese arbitraje precisamente de uno de los grandes maestros del derecho internacional, Bertolt Goldman, que había sido designado como árbitro por Agnelli en representación de la empresa Fiat, y yo había actuado propuesto como árbitro por el gobierno español, que era quien discutía Fiat con el gobierno español. Después de meses de largas deliberaciones, el presidente, que era un juez jubilado suizo, dijo: yo estoy más convencido en la línea de lo que propone Bernardo y en consecuencia voy a dictar, mi opinión va a ser la de que se dicte un laudo en favor de la parte española. El gran maestro Bertolt Goldman me abordó por un pasillo de la sala de reuniones donde estábamos reunidos en Ginebra, me abordó, me dijo: tú y yo hemos discutido estos meses de forma fuerte y clara nuestras posturas. Tú has ganado y en consecuencia creo que este laudo se va a dictar, pero se va a dictar por unanimidad. Esta es la gran lección que yo aprendí de Bertolt Goldman, donde el árbitro de parte tiene que llevar al convencimiento de sus coárbitros los puntos de vista siendo neutral, pero tiene que poner encima de la mesa sobre todo los puntos de vista de la empresa o de la parte que le ha propuesto como árbitro. Pero si al final resulta que el convencimiento del tribunal va en una dirección, creo que es muy importante esta lección de Bertolt Goldman, que es verdadera solidaridad dentro de los tribunales de arbitraje. Es decir, este abuso que se está haciendo recientemente de las opiniones disidentes, que son bombas de relojería para posteriormente ser utilizadas en el recurso de anulación del laudo, creo que esto es algo que no cuadra bien con el espíritu inicial del arbitraje, de ese arbitraje que aprendimos de nuestros maestros, que era una labor más bien artesanal y no industrial, como la estamos viendo hoy ante la gran avalancha de arbitrajes que llevan a que no sea tanto caso por caso, detenidamente estudiado, deliberado. Yo creo que hay que volver, en cierta forma, a ese espíritu artesanal de los grandes maestros en donde inicié yo, por lo menos, mi andadura arbitral. Y en tercer lugar, yo creo que es importante la dedicación. Creo que un árbitro tiene que dedicar mucho tiempo a estudiar el expediente. Y tiene que estudiar el expediente desde el primer momento, desde el primer papel, desde la primera solicitud que las partes realizan. Yo creo que es muy importante que los árbitros conozcan a fondo el expediente,
Qué pena da ver cómo los arbitrajes muchas veces se prolongan tiempo y tiempo y tiempo, porque efectivamente se han ido tomando decisiones procedimentales de forma precipitada y sin el conocimiento a fondo del asunto. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me preocupa muchísimo es cuando está empezando el procedimiento arbitral, se hace una solicitud de las partes de documentos a presentar. Es el documento que se califica con arreglo a uno de los conocidos árbitros que participaron en el invento, que es la Redfern Schedule, que es una solicitud de documentos donde en un esquema preestablecido se establece qué documentos se solicitan, por qué se solicitan, por qué la otra parte dice que deben o no admitirse esos documentos, y hay otra tercera columna que es la decisión de los árbitros sobre la admisión o no de esos documentos. Pues bien, yo muchas veces tengo la impresión de que tomamos una decisión sobre admisión de documentos que pueden ser importantes para la decisión del caso sin conocer cuál es la relevancia de esos documentos, porque se ha tomado ese tipo de decisiones cuando el procedimiento está empezando. Creo que es muy importante, por ejemplo, en materia de bifurcación del procedimiento arbitral, muchas veces se solicita, y el tribunal lo estima oportuno, que en casos complicados pues haya una fase jurisdiccional donde el tribunal llega a la conclusión de que tiene o no tiene jurisdicción, para evitar que haya un procedimiento que acabe después de meses o de años de procedimiento, que acabe en una decisión de que no hay jurisdicción. Por eso hay la solicitud y la conveniencia de que haya una bifurcación en tema de jurisdicción, incluso bifurcación en tema de responsabilidad, y bifurcación que acaba en una tercera fase, que es el señalamiento de la cuantificación de los daños y perjuicios, si efectivamente en la fase de causalidad del daño, pues efectivamente se estima que ha habido una responsabilidad. ¿Cuántas veces llegamos a la conclusión en esa fase jurisdiccional a una conclusión de una determinada decisión importante sin conocer a fondo el asunto? Por eso, muchas veces se llega, aceptando la bifurcación, se llega a la conclusión, cuando uno analiza la jurisdicción, diciendo no tenemos elementos suficientes, hay que conocer el fondo del asunto. Yo creo que esto es importante que los árbitros tengan una dedicación. Por esto creo que un árbitro no debe aceptar un procedimiento arbitral si efectivamente está sobrecargado de trabajo. Qué pena da a veces cuando nos reunimos con las partes al comenzar un procedimiento arbitral y vemos que para fijar un calendario, la parte demandante dice: yo la demanda no la puedo presentar sino después de 8 meses. Y la otra parte dice: pues yo también necesito 8 meses. Y después el periodo de prueba, etcétera, etcétera. Total, que para hacer el calendario nos colocamos en 2, 3 años o 4 años desde que comienza el arbitraje. Esto creo que es realmente inadmisible. Yo creo que el árbitro tiene que tener dedicación, y el árbitro, cuando acepta un encargo, debe solicitar detalles para saber si va a tener tiempo o no va a tener tiempo en su dedicación. Muchas veces se critica a los árbitros porque están súper ocupados, pero también la experiencia me dice que no son los árbitros los únicos que causan esas dilaciones, sino que sobre todo son los abogados de parte que han aceptado un procedimiento que va a ser largo y dedicación, con mucha dedicación, cuando a lo mejor no tienen la disponibilidad para llevar a cabo el procedimiento como abogados, y los procedimientos se dilatan porque el abogado dice: es que tengo otras cosas, no puedo evitar
que un procedimiento, que una demanda, por ejemplo, que se viene trabajando en ella desde hace años, pues 8 meses, pues parece excesivo. Todo esto es un problema que el arbitraje exige tanto de los abogados como también de los árbitros, una valoración de si efectivamente pueden o no pueden dedicar el tiempo antes de aceptar el encargo profesional. Y además, yo creo que en arbitrajes complicados, arbitrajes, sobre todo, por ejemplo, en tema de construcción, yo creo que el árbitro solitario es imposible que pueda abarcar todos los detalles y el estudio de todos los documentos, miles y miles de documentos, emails, no lo sé. Es decir, yo creo que el árbitro debe tener, para llevar determinados procedimientos, también un equipo detrás. Yo no creo en el árbitro que dice yo me voy a ir solo y solo, sin ni siquiera una secretaria, voy a ocuparme de arbitrajes complicadísimos. Yo creo que esto no es posible. El árbitro, para aceptar un caso complicado y complejo, debe estar también seguro que detrás tiene un equipo que le ayude, no ya a decidir, porque la decisión es única y exclusivamente del árbitro, pero documentación, preparación, research, todo esto, un árbitro solitario muy difícilmente puede hacerse con un tema complejo y complicado, como suele ser los arbitrajes grandes en materia de construcción, por ejemplo. En fin, yo creo que con esto pues se puede decir que con las cualidades fundamentales del árbitro tiene que ser, por un lado, esa preparación de la que hemos hablado, tiene que ser la honradez y tiene que ser la dedicación, la labor decisoria en que se va desarrollando desde el primer momento, cuando se presenta la demanda. Yo creo que es muy importante que los árbitros pues tengan la posibilidad de reunirse, y por esto es muy interesante ver cómo los árbitros desde el primer momento pues intercambian. No es que cuando se habla de la deliberación como una parte que sucede al final, después de la audiencia y después con las partes como final del procedimiento, yo creo que no, que la deliberación, aunque formalmente pueda realizarse en un acto al final del procedimiento, sin embargo la deliberación es algo que se viene realizando desde el primer momento. Los árbitros en sus conversaciones, los árbitros en sus reuniones, en sus almuerzos, después en medio del procedimiento, en medio de las audiencias, los árbitros en sus comunicaciones. Hoy en día, después de la pandemia, hemos aprendido a utilizar la tecnología. Hoy en día, a través de los medios de comunicación que tenemos, hay realmente un diálogo entre los árbitros muy importante. Y ese diálogo, efectivamente, es la deliberación. Esa deliberación que los árbitros realizan desde el primer momento, y de ahí la importancia de que conozcan los detalles del procedimiento a fondo. No entiendo yo ese árbitro que va recibiendo escritos de las partes con sus anexos de testigos, de peritos, etcétera, etcétera, no los ve, y al final, cuando llega a la audiencia, pues se encierra para ver leer toda esa documentación. Yo entiendo que eso es un error gravísimo. El árbitro debe conocer a fondo los documentos que van llegando desde el primer momento, porque sólo así está en condiciones de deliberar, sólo así está en condiciones de tomar decisiones procedimentales que pueden ser determinantes para el desarrollo del procedimiento. Muchas veces los procedimientos arbitrales se alargan porque los árbitros no conocen el detalle del dossier,
Y eso lleva a que a veces se toman con mucha alegría decisiones que lo que supone es simplemente tirar balones fuera, aplazar decisiones, cuando lo que de verdad están pidiendo las partes es que se les ayude, que haya un diálogo entre el tribunal arbitral y las partes, que las partes sepan qué es lo que quiere el tribunal conocer, que las partes sepan cuáles son las dudas que tiene el árbitro, a qué viene presentar memoriales de 800 páginas, de 1000 páginas, simplemente para abarcar todo, cuando a lo mejor resulta que el árbitro o los árbitros están interesados, como siempre sucede en los grandes procedimientos, en 10 o 12 cuestiones. Y esas 10 o 12 cuestiones los árbitros tienen que hacérselas ver a las partes para que no pierdan el tiempo y concentren sus esfuerzos en lo que de verdad va a ser el núcleo de las decisiones a tomar en el procedimiento arbitral. Yo con esto creo que termino y no quiero hacerlo sin agradecer a CEA-40 por estas iniciativas que están tomando, como son los Arbitalks, que efectivamente son de enorme importancia pedagógica para enseñar cómo estamos realizando el arbitraje en el mundo actual.